famosos descuentos. También hubo una imputación en el caso de IPS, son 67 imputados y eso fue, la imputación fue presentada por la doctora Teresa Sosa Laconit. Bueno, estamos con ella. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctora, muy bien. Queríamos saber un poquito acerca de esta imputación que presentó hoy, bastantes procesados e imputados realmente. Sí, resulta que una vez que terminó la pandemia, el Instituto de Previsión Social realizó unas tareas investigativas relacionadas a aquellas empresas que inscribieron a muchas personas como trabajadores durante la época de la pandemia. En este caso, esta empresa, cuyo patronal se denomina Julio Ramírez Domínguez, había tenido inscritos entre 3 a 8 empleados y luego, en el tiempo de la pandemia, inscribió a 83 personas. Entonces, a raíz de eso, el Instituto de Previsión Social verificó el domicilio de la empresa, no encontrándolo, ni tampoco obtuvieron ningún dato, ¿verdad?, de los vecinos de la dirección que esta empresa había denunciado. Entonces, hacemos realmente mucha tarea investigativa para poder ubicar a estas personas, y es así que formulamos ayer a la tardecita la imputación que cayó ante el Juzgado Penal de Garantías número 12, y los hechos son estos, ¿verdad? La patronal habría inscrito a 83 personas como empleados de la empresa para luego solicitar la suspensión de los contratos laborales, con el objetivo de que estas personas cobren la compensación por cese laboral por el COVID-19, y es así que estas personas cobraron tanto en ventanilla del Banco Nacional de Fomento, como también el IPS les acreditó en sus cuentas bancarias. Y estas personas se habrían quedado con un pequeño monto y la mayor parte habrían entregado al empleador. Esos son los hechos. Entiendo, doctora, ¿y cuánto sería el perjuicio patrimonial así? Y el perjuicio patrimonial asciende a más de 1.200 millones de guaraníes. Ese es el monto que el IPS abonó a estas personas durante la pandemia, y que estas se apropiaron de esa suma en base a una declaración que sería falsa, ¿verdad? Porque el empleador habría declarado de que contrataba a estas personas para luego suspender sus contratos laborales con el objetivo de obtener estos montos en concepto de compensación. Doctora, ¿cómo estás? Liz Acosta le saluda. Es como un esquema realmente que se formó, ¿se podría decir que es como una asociación criminal? Bueno, no reúne los requisitos de la asociación criminal que está configurado en el Código Penal, pero sí, a mi criterio, habría habido una inteligencia conjunta, ¿verdad? Porque los supuestos trabajadores entregaron sus datos y su cédula de identidad al empleador para que éste los inscriba y así realice la declaración falsa ante el Instituto de Previsión Social, para luego ocasionarle un perjuicio y un lucro indebido de personas que efectivamente no habrían sido trabajadores. Doctora, de estas 82 personas que fueron inscritas, 84 digo bien, ustedes hicieron como dijiste, era ese proceso de buscarles, y ahí se dieron cuenta que 84 personas. Ahí se dieron cuenta de que algunos sí conocían, otros no sabían, o por qué son 67 nada más los imputados. Entiendo. No, resulta ser que un pequeño grupo de personas concurrió al Ministerio Público con motivo de su declaración indagatoria, porque fueron citados todos, y explicaron, colaboraron con la investigación, explicaron cómo sucedieron las cosas, cuándo pasó, cómo pasó, dónde pasó, cómo hicieron la entrega del dinero, cómo retiraron el dinero,
y además de eso ofrecieron reparar el daño mediante la devolución de esa suma de dinero al Instituto de Previsión Social. O sea, ellos quedarían en calidad de testigos en caso de que esto, no sé, se acuse Sí. y vaya a juicio, doctora. Y a ellos se les va a dar una salida procesal, ¿verdad? Ya sea una suspensión condicional del procedimiento, por ejemplo, ¿verdad? Y el objetivo es ese, ¿verdad? De que en un juicio oral y público, en el caso que la causa llegue a ese estadio, entonces ofrecerles como testigos. Esa es la forma como el Ministerio Público estaría planteando. ¿Y cuánto dinero cada uno más o menos cobraba, doctora? Y diferentes montos porque fue de acuerdo al tiempo que duró su supuesto contrato, ¿verdad? 20 millones, 27 millones, 21 millones, 8 millones, 5 millones, 12 millones, así, variado, realmente muy variado. Realmente. 30 millones, así, ¿verdad? Así es. Doctora, y conociendo también de tu trayectoria en todo lo que es estos esquemas de estafas, también con el tema de la mafia de los pagarés, ahora con este nuevo, ¿se pudo haber aprovechado también en otros casos, digamos, la pandemia para poder hacer este tipo de actos que, bueno, ahora nos estás mostrando? Justamente concurrí al Instituto de Previsión Social a reunirme con sus autoridades. Y en ese sentido, ellos están realizando las tareas investigativas también relacionadas a otras empresas. Y espero que esa investigación culmine con una denuncia ante el Ministerio Público, ¿verdad? Porque es un perjuicio muy grave, no solamente para la institución en sí, sino también para sus aportantes, ¿verdad? Que son los empleadores y los trabajadores, porque el patrimonio del IPS se forma con lo que se aporta desde los empleadores y los trabajadores, y es un monto interesante, ¿verdad? Es del que habría sido privado el IPS, ¿verdad? Entonces yo creo de que sí amerita que realicen las denuncias con respecto a las otras empresas sospechosas, porque yo sinceramente, y digo eso con claridad, tengo la sospecha de la existencia de otros casos más. Qué fuerte, doctora Ivo. Y doctora, ¿y en estos casos qué medida cautelar solicitó al juzgado? Solicité las medidas cautelares, las que no son prisión preventiva, ¿verdad? Porque yo considero que el procedimiento penal debe tramitarse en libertad con las excepciones de los peligros de fuga y de obstrucción a la investigación. Ya. Entonces, en este caso solicité prohibición de salida del país, que den una fianza personal o una fianza real. Tienen que denunciar su domicilio, prohibición de mudarse sin la autorización judicial, la obligación de presentarse ante el juzgado y firmar el libro correspondiente, y así, ese tipo de medidas son las que solicité. Ya. ¿Y los hechos punibles específicos, doctora, serían estafa o...? Estafa y declaración falsa. ¿Por qué motivo esta última declaración falsa? Porque el empleador realiza estas inscripciones ante el IPS bajo la figura de la declaración jurada. Es decir, él dice, declaro bajo fe de juramento que estas personas son trabajadores de mi empresa y por eso las inscribo. Y por eso pido la suspensión de su contrato y páguenle IPS ese dinero. Entonces, por eso también le estamos imputando por declaración falsa. Entiendo. ¿Y los demás como cómplices de estafa? No, como coautores. Ah, coautores. Porque las otras personas, o sea, que solamente este hecho, esta estafa se pudo o se podría haber realizado con el aporte de las otras personas, porque ellos tuvieron que dar sus datos y sus cédulas. Entiendo. Y bueno, doctora... Para que el empleador, ¿verdad?, les pueda inscribir en el IPS. Es cierto. Y además de eso, personalmente fueron a cobrar la remuneración en el BNF o recibieron en su cuenta bancaria. ¿Ese pago era mensual, doctora? Mensual. Ya entiendo. Mensual. Son los pagos que el IPS hizo durante la pandemia a los trabajadores cesados. Ya entiendo. A los trabajadores más bien que se suspendió su trabajo. Eso es lo que sería la palabra correcta, que se suspendió su trabajo. Suspensión de los contratos laborales, sí. Exacto.
Y bueno, vamos a estar atentos entonces a ver si cuando se admite la imputación y le cita a la imposición de medidas. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando